Dile nomás. Comenzamos este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día vamos a hablar de amor, amor microbiano, cómo se moldean nuestros sentimientos en el mundo microscópico. De eso vamos a intentar dilucidar, porque vamos a hablar de este libro de Editorial Planeta, Amor Microbiano, de Cristina Dorador, a quien ya ustedes ven en pantalla, es nuestra invitada de hoy. Le agradecemos el tiempo y también le agradecemos el libro. ¿Cómo estás, Cristina? Bienvenida. Hola Armando, muy bien, estoy muy bien, muchas gracias. Bueno, Cristina Dorador nació en Antofagasta, es parte de su vida la ha dedicado justamente a la investigación científica, es licenciada en ciencias, estuvo también en la convención de redacción de la primera constitución de 2021-2022 y ha recibido distintos reconocimientos y este es su nuevo libro, como decíamos, Amor Microbiano. Amor Microbiano, ¿en qué momento Cristina Dorador decide publicar o hacer esta publicación? ¿Y cuál es la inspiración, por así decirlo, el leitmotiv para armar el libro Amor Mm. Microbiano? Bueno, yo decidí escribir el libro hace mucho tiempo, tenía ganas de escribir un libro, pero recién se dieron las condiciones y el tiempo para hacerlo el año pasado, el 2023. Comencé como a mediados de año con la idea, ya tenía algunos vínculos previos con la editorial, así que les pregunté, me contactaron con el editor Juan Manuel Silva, y con él hicimos un plan. Entonces fui entregando de a poco a capítulos hasta que logré terminarlo en abril de este año. Así que fue un proceso muy interesante, muy entretenido, muy terapéutico también después de varios sucesos que, que pasaron anteriormente. Pero la idea original de Amor Microbiano nace justamente en una charla de divulgación científica, que a mí yo hago bastante de eso, una de las noches NERD, que se hizo justamente en Valdivia, en el Congreso de Ecología que se hizo el 2018. Y ahí tuve esta idea de vincular algunas investigaciones científicas sobre el tema del contacto de los microbiomas con las parejas y le di una perspectiva más del amor, digamos, romántico, vinculándolo con otros temas. Así que desde ahí surge. A propósito de eso, pues los sentimientos humanos, uno en realidad, o las personas que sentimos, no sé si, me imagino que todos sienten, pero los sentimientos, sobre todo el amor o el cariño, o las formas de expresión de cariño y de amor, tú lo planteas como esta necesidad de entender de que vivimos no solo nosotros mismos, sino que vivimos con otros, que son obviamente los organismos o los microbios, pero también que ellos finalmente despliegan estos sentimientos. ¿Cómo los podemos relacionar a ello y cómo entender también los sentimientos humanos a propósito de el amor microbiano que tú explicas en el libro? Ujú. Bueno, todo esto nace a partir de nuevas investigaciones de los últimos años, donde hay cada vez más interés y también relevancia por comprender el microbioma, que son el conjunto de microorganismos que habitan en un lugar determinado. En este caso, el microbioma humano relacionado con los seres humanos. Bueno, las bacterias, los microorganismos son los seres vivos más abundantes del planeta, están en todas partes. Y a partir de la década del 2010, gracias a nuevas tecnologías, sobre todo secuenciación del ADN, hemos podido tener mucha más evidencia de su importancia y su magnitud. O sea, de hecho, en nuestro cuerpo humano, la mitad de nuestras células son células microbianas, el resto son células humanas. O sea, somos un ecosistema. Siempre estamos relacionados con nuestros microorganismos, pero también con los microorganismos de otros. Y ahí donde viene la idea, cierto, base que tu pregunta, estas interacciones. Entonces, en el ámbito de los sentimientos, sobre todo cuando las parejas conviven, dos personas conviven en una casa o donde estén, digamos, físicamente, o se dan un beso, inevitablemente estamos compartiendo microorganismos, porque están con nosotros siempre. Y los estudios muestran que estar juntos en un determinado tiempo hace que nuestros microbiomas finalmente también comiencen a parecerse entre sí. Entonces también los microbiomas pueden ser predictores de parejas. Uno puede saber qué pareja está con quién, digamos, solamente por cómo se parecen los microbiomas o este conjunto de microorganismos, que tiene también muchas otras relevancias, incluso a nivel de salud, porque tienen las bacterias, por ejemplo, en el intestino, tienen un rol fundamental en nuestra salud y eso también se sabe con más certeza cada vez. A propósito de lo que dices en lo último que comentaba, hay muchas veces gente que dice, bueno, hay gente que está predestinada o que tiene alguna interacción o conexión y se lleva bien, qué sé yo, etcétera. Y hay otras personas que, por más que quieran, tienen un rechazo o se rechazan. Pero uno deduce entonces que es también por la interacción de estos microbiomas,
o microorganismos, que también hacen que esto no sea solamente sentimiento o algo que nace, no sé, del corazón o de la mente, sino que también hay una interacción entre ellos que se ajusta a lo que ellos necesitan y rechazo a lo que ellos no necesitan, ¿o no? O sea, es difícil, digamos, llegar a esta interpretación, pero lo que sí ocurre es que se moldean. O sea, las dos personas que conviven empiezan a moldear sus microbiomas. Y efectivamente pueden haber algunos microorganismos, especies, grupos, que nosotros no tengamos, porque no hemos tenido esa experiencia previa, y la otra persona sí lo tenga. Y si se ajustan a nuestras condiciones, digamos, físicas, pueden llegar a vivir con nosotros, incluso tener roles que antes no podíamos tener. Me acuerdo una vez dando una de estas charlas, una persona del público me dijo que le hacía mucho sentido a la historia porque ella empezó a convivir con su pareja y se sanó. Dice, yo antes tenía mucha alergia y después con él ya se me pasó. Entonces, puede pasar efectivamente que alguna condición cambie, y porque incluso estando en pareja hay una sensación de bienestar, ¿no? De tranquilidad, uno se siente bien, y eso también tiene un correlato microbiano. O sea, más que nada los microbiomas van dejando esa marca. Y en el ámbito del rechazo, bueno, también puede ser. De hecho, eso se nota mucho cuando las parejas terminan. Ahí también hay queremos olvidar, ¿no? Y cuesta justamente porque en esa convivencia nos quedamos con gran parte del microbioma de la otra persona, que de alguna manera también tiene que irse y ser olvidado en el tiempo. Estamos hablando con Cristina Dorador, autora de este libro, Amor Microbiano. Tú eres del norte, te criaste en el norte, y en el libro también explicas que muchas veces damos por hecho cosas que no son. Por ejemplo, el desierto, que no es desierto, sino que tiene su propia vida, que no necesariamente es visible, o el sur o el centro de nuestro país. ¿Cómo moldea también todo el proceso de los microbiomas el mundo? Porque finalmente es eso, ¿no es cierto? Los primeros organismos se supone que fueron microorganismos. ¿Cómo nos moldean ellos y cómo también buscarlos o encontrarlos cuando no es fácil a simple vista verlos? Sí, bueno, los microorganismos son, además de los más diversos y abundantes seres vivos del planeta, son las primeras formas de vida. O sea, cuando la vida surge en la Tierra, hace millones de años atrás, miles de millones de años atrás, estas fueron bacterias principalmente. Y la interacción entre estas bacterias inicialmente también fue clave para procesos evolutivos que dieron origen a otras especies y también a otros metabolismos. Por ejemplo, que la Tierra empezara a oxigenar. La Tierra primitiva era muy distinta a lo que es actualmente, y la Tierra actual, de hecho, tiene una gran impronta de la vida. La Tierra es el único planeta que sabemos que tiene vida en el universo, o sea, así de importante, ¿no? Y en ese sentido, las bacterias nos enseñan mucho, los microorganismos, cómo era la Tierra en el pasado y también cómo va a ser en el futuro. Entonces, aquí en el desierto, claro, lo que generalmente la gente cree o cuando viene, visita o ve fotos, que no hay nada, o sea, se ven estas pampas llanas, ¿cierto? El desierto ahí, como decía Violeta Parra, arriba quemando el sol y no nada, nada, nada. Sin embargo, también gracias a estas nuevas tecnologías y otros avances, se ha podido determinar que en realidad no, que sí hay, y lo que hay es vida microbiana. Entonces, también esto ha llevado a muchos estudios en el ámbito de la astrobiología, que es entender, ¿cierto?, cómo las condiciones de vida extremas en la Tierra nos enseñan también cómo podría ser posibles formas de vida en otros planetas o en otros lugares del universo. Así que el desierto tiene mucho, mucho conocimiento que entregar para abordar estas preguntas tan fascinantes. ¿Y qué te parece a propósito de lo que tú decías de las charlas, de todas estas clases que tú das? ¿Cómo los chilenos también podemos entender o ayudar a entender nuestro entorno o nuestra vida, pensando en que muchas veces hay críticas, por ejemplo, al rol de la educación o al nivel educativo, a lo que entendemos cuando leemos, que algunos dicen que es muy, muy poco? ¿Cómo interactuar con esto que incluso puede parecer algo de NASA, ¿no es cierto? Algo, decir, Mm. bueno, ¿cómo explicarlo en simple, por así decirlo? Sí. Bueno, todas las personas tenemos una curiosidad innata desde que nacemos, desde que somos chiquititos. Y esa curiosidad nunca hay que dejarla de lado, creo yo. A veces el sistema educacional lamentablemente hace que los niños dejen de preguntarse cosas, da a entender que está todo hecho, que está todo escrito, y no, es al revés. Hay tanto, tanto por saber y por conocer, y eso siempre hay que fomentar en los más pequeños. ¿De qué manera? Bueno, yo creo que lo más sencillo, lo más simple es saliendo de la casa.
salir de la casa y dejar abierto el descubrimiento. Entonces, muy importantes son las experiencias en terreno. Ir al cerro, en nuestro caso, o al mar, o al bosque, ¿cierto? En el caso del sur. Preguntarse, ¿por qué este árbol está verde y este no? ¿Por qué está esta especie aquí y esta no? ¿Qué pasa cuando llueve? ¿Qué pasa cuando no llueve? Y ir estimulando eso. Entonces, es el pensamiento científico, digamos, de preguntas y respuestas y tratar de hacer aproximaciones para poder responderla. Pero también está el pensamiento crítico. Es que no todo puede ser cuestionado. Y eso es lo interesante de la ciencia, a pesar de lo que a veces se entiende al revés. En realidad no, la ciencia no es un dogma. Entonces todo puede ser cuestionado. Y todas las personas tenemos esa capacidad de cuestionamiento. Da lo mismo de dónde seamos ni de cuáles sean nuestros orígenes. Por eso, efectivamente la educación es clave, pero esta educación yo creo más inmersa, más situada, con más contexto, porque mientras más entendamos lo que nos rodea, claramente vamos a poder responder mejor y incluso tener una vida más amable también. A veces son tantas las preguntas que tenemos del mundo y nos asfixia, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, vemos tantas noticias terribles sobre el cambio climático, que se está quemando el Amazonas y decimos, ¿qué hacemos? Nos frustra mucho. Por eso también el libro invita a estas narrativas o estas ideas un poco distintas a lo que quizás el común se puede leer para poder también inventar otras formas de imaginarse. Así que está también el trabajo que hacemos varios en el ámbito de la ciencia, que es fundamental, creemos, que es divulgar el conocimiento, o sea, darlo a entender de una manera más sencilla, más amable. Es crucial porque eso es democratizar también el conocimiento. No puede quedar cerrado, ¿cierto? En un paper ni tampoco en ciertos ámbitos o personas, sino que es yo creo que nuestra responsabilidad darlo a conocer. Una razón muy sencilla para muchos, muy pragmática quizás, pues. La mayoría de las investigaciones que nosotros hacemos en Chile son recursos públicos. Entonces tenemos que tenemos que devolver esto a la gente que nos apoya. Y volviendo al origen del libro, pasión amorosa, microbios que compartimos con nuestra pareja, familiares e incluso con mascotas, dice la descripción. Em, pero hay organismos que nos hacen bien y otros que nos hacen mal. ¿Cómo interactuamos con ellos? ¿Conocemos todos los que, con los que interactuamos o hay un proceso también que está en desarrollo? Ujú. Bueno, justamente para mí ha sido difícil a veces hablar de bacterias porque tiene muy mala fama. Cuando uno habla de bacterias, la gente inmediatamente lo relaciona con enfermedad y es verdad. O sea, de hecho, así se descubrieron a finales, ¿cierto?, de 1600, pero en los 1800, ¿cierto?, es donde se relacionan con las enfermedades. Entonces, de ahí viene su historia. Y efectivamente, pero ha sido muy importante conocer que han sido las bacterias causantes de mucha enfermedad, porque eso nos ha permitido desarrollar vacunas, antibióticos y otro tipo de soluciones a estas enfermedades. Sin embargo, de nuevo, estas nuevas aproximaciones nos muestran que en realidad las que son patógenas y producen enfermedades son un pedacito muy pequeño de toda la diversidad microbiana que existe. La gran mayoría al revés, son fundamentales para nuestra existencia. Y no solamente humana, sino del planeta. Que tengamos plantas es porque hay bacterias que están ayudando a fertilizar el suelo. Que tengamos medicina es porque también entendemos cómo funcionan los microorganismos para producir esos antibióticos que usamos. Y así un sinnúmero de aplicaciones que quizás no conocemos, no las vemos porque son invisibles, pero que están presentes en nuestra vida. De hecho, es tan importante que en nuestro intestino, donde hay más concentración de bacterias, se producen neurotransmisores, o sea, estos compuestos que llegan directamente al cerebro y tienen una consecuencia en nuestro comportamiento, incluso en nuestras emociones y también son responsables cuando estos equilibrios cambian de generar algunas enfermedades. Entonces, por eso también es tan importante aproximarse al mundo microbiano, pero de una manera quizás más amable y no tan en contra, a pesar de que hay algunas que son muy malas, obviamente, y hay que, cuando nos infectamos con algo, hay una infección, hay que claramente acabar con eso, pero igual hay que tener esta conciencia de que somos un ecosistema y que estamos de alguna manera todos relacionados. Leo acá en el libro, en la página 99, dice, cada microorganismo en la Tierra tiene una identidad, una función y adaptaciones específicas que explican su existencia. Debido a la dificultad de cultivo de la mayoría de los microorganismos, una íntima parte de su biodiversidad ha sido descrita con nombre y apellido o género y especie. Se plantea que solo el 0,1% hasta el 1
de todos los microorganismos pueden ser cultivados. Esto no significa que no existan. ¿Cómo abordar esto pensando también en el desarrollo de la ciencia? Tú, de hecho, eres científica, y lo leo porque finalmente uno, tú lo que decías hace un rato atrás, como que pareciera que hoy día todo está dicho, y como que el desarrollo científico o la búsqueda de los científicos en algún momento nos sorprende, pero es que es un trabajo que lleva años. No sé, por ejemplo, cuánto tu tiempo lleva ejerciendo la función de científica para poder desarrollar ciertas técnicas o búsqueda, incluso desarrollar el libro. Sí, bueno, yo llevo 20, un poquito más de 20 años trabajando en ecología microbiana, que empecé muy pequeña. Bueno, mi primera presentación en congreso la hice cuando tenía 19 años, o sea, fui muy pequeña. Me doctoré a los 27, entonces llevo bastantes años en esto, y efectivamente, como tú dices, pues es un trabajo de larga data en que uno parte con una pregunta muy específica y esto después se va complejizando, porque además estudiar microorganismos no es sencillo por lo que acabas de leer, o sea, tenemos que estudiar lo invisible. Entonces, nuestros ojos no son suficientes, necesitamos microscopio, pero también ocupamos herramientas basadas en el ADN, en biología molecular, porque muy pocos pueden ser cultivados, efectivamente. Entonces, son herramientas que actualmente están mucho más accesibles que hace 10 años, y también son muchos datos. Es un poco el equivalente a la astronomía. Si queremos, ¿cierto?, ir mucho más allá del sistema solar, se han descubierto, ¿cierto?, hace ya varias décadas los exoplanetas, pero para eso se necesitan herramientas distintas, ¿cierto? Los radiotelescopios o telescopios de más alcance, como los que están construyendo hacia aquí en Antofagasta. Entonces también en nuestro ámbito necesitamos herramientas que nos permitan ir mucho más en profundidad a lo más pequeño del universo microbiano. Y esos son años de estudio, y no solo de estudio, sino que de compartir con otras disciplinas. O sea, hasta los físicos, por un lado, también inventan nuevas herramientas, nosotros las incorporamos a los conocimientos y así. Es un ámbito bastante nuevo, digamos, en comparación con otras disciplinas, pero que ha dado mucho que hablar justamente por el rol en la salud humana, pero también en todos los aspectos de nuestra existencia. Estamos conversando con Cristina Dorador, Amor Microbiano, Amor Microbiano, bien digo, se llama el libro. Em, Leo, un viaje al núcleo de nuestro sentimiento, un corazón distinto al que tenemos en el pecho y que vive y viaja por nuestro cuerpo microscópicamente. Uno podría deducir, no sé si todos lo deducen así, pero que también los sentimientos pueden ser quizá efecto de los microscopios, o sea, de los organismos microscopios. No sé si podría ser tan así de frío o también nosotros le ponemos algo. No sé, no sé cómo lo deduces tú. O sea, no, en el ámbito de los sentimientos yo creo que es difícil tener esa determinación, sino que son temas mucho más complejos. Pero sí, la perspectiva microbiana yo creo que permite darle una materialidad. O sea, que no sea simplemente algo tan etéreo la relación de pareja, sino que efectivamente cuando decimos que convivimos y estamos pareciéndonos y compartimos, es literal. Estamos compartiendo, pero no solamente objetos, estamos compartiendo nuestra parte de nuestra existencia, parte de nuestro ecosistema que se une con el del otro. Y eso tiene una belleza muy, muy profunda, porque en el fondo cada persona, sobre todo llegando ya a la juventud o la adultez, trae consigo todas estas experiencias microbianas, porque cuando un bebé nace, trae poquitas bacterias. Los primeros grandes inóculos, ¿cierto? Son con la leche materna, el nacimiento, sobre todo si es por vía vaginal. Y después, cuando la huevita sale al mundo, va gateando por la tierra y va incorporando en su cuerpo, ¿cierto?, estos microorganismos que le permiten fortalecer el sistema inmune. Depende de dónde uno viva, si vive en el campo, en la ciudad, si viaja o no viaja, con quién se junta. Entonces, cada uno tiene sus propias experiencias que se ven reflejadas en el microbioma y después te juntas con otro y se comparten esas experiencias. Y compartirlo de forma invisible. Entonces, y eso también yo creo que tiene algún correlato con el sentimiento, pero es difícil de comprobar. Eso ha sido difícil. Pero sí, sobre todo con el ámbito de las emociones, con lo que decía recién. Hay varios estudios que muestran, por ejemplo, el vínculo del estrés con el colon irritable. Eso es uno de los eventos más directos que se conocen del microbioma. O sea, hay un problema ambiental que tiene un correlato finalmente físico de esta enfermedad. Entonces también puede ser lo opuesto, cuando hay bienestar.
quizás también nos sintamos mucho mejor a nivel microbiano. ¿Y cómo ves o cómo has visto que ha avanzado en Chile también este proceso de investigación más en general, no solo hablando del libro, sino que Ujú, en ujú. general? Porque también nuestro país, algunos dicen, bueno, tiene un gran potencial, pero hay otros que critican que hay, por ejemplo, falta de recursos, falta de proyección también, pensando, por ejemplo, en la zona en que tú vives, que es el norte de Chile, que también tiene un gran potencial. Pero ¿cómo ves hoy día, por ejemplo, el desarrollo científico y la apuesta también por el futuro para resolver dudas como esta, por ejemplo, de los sentimientos, del amor o de la búsqueda de respuestas? Bueno, Chile tiene una tradición científica muy, muy importante, no solamente a nivel latinoamericano, sino que también hay varios tópicos que son de clase mundial. Sin embargo, somos poquitos. Cuando uno ve los números a nivel total, claro, nos falta más personas, mucha gente que haga investigación. Eso implica formación, o sea, que se dediquen a trabajar en investigación, a hacer posgrado, doctorado, y que después tengan las condiciones adecuadas para hacer su investigación. En Chile mayormente se hace en universidad y en centros de investigación, pero también son cupos limitados, y eso hace que lamentablemente muchos investigadores jóvenes no tengan espacios para hacer su trabajo. Entonces ahí hay que mejorar muchísimo el ámbito de la inserción. Falta también que ojalá se fomente más la inserción y el trabajo de científicos, por ejemplo, en entidades públicas. Serían un gran aporte. Y también en el ámbito privado, que las empresas también empiecen a contratar a personas con doctorados que quizás les van a dar muchas soluciones a problemáticas que pueden tener o mejorar algunos procesos. Pero hay un problema, claro, de fondo que es el financiamiento. Se ha avanzado también en institucionalidad. Tenemos un Ministerio de Ciencia que antes no existía, pero como siempre falta bastante si nos comparamos con otros países. Eh, yo espero que este ímpetu siga manteniéndose en el futuro y que podamos tener un sistema mucho más robusto de investigación y porque es importante, no solamente por nuestra vida humana, de buscar soluciones a nuestras enfermedades y problemas, sino que porque estamos viviendo una crisis climática sin precedentes, evidentemente, y que a Chile lo va a afectar muchísimo y tenemos que también prepararnos para hacer esos escenarios. Y para eso hay que hacerse preguntas y trabajar en ellas y tratar de buscar cómo nos vamos a adaptar o cómo vamos a lidiar con estas situaciones. Así que es clave, digamos, que los países también fomenten la investigación porque también eso le da mucho más robustez a la democracia, porque es conocimiento desconocimiento y involucramos también a toda la sociedad en esto. Por último, Cristina, ¿cómo ha estado la respuesta también, la llegada de la gente? De hecho, tú ya realizaste el lanzamiento, has tenido charlas con grupos hablando del libro. ¿Y cuál es por así decirlo, la inquietud o la motivación o las preguntas más genéricas o generales que nacen a propósito de la conversación? Sí, ha sido muy bonito desde que lo lanzamos en Antofagasta y en Santiago. Bueno, primero mucha gente me ha preguntado cuándo se va a lanzar en otras ciudades, también en Valdivia, así que en una de esas nos vemos por allá. Em, Ha sido muy bonita la respuesta de la gente en ambos eventos, fue lleno total y mucho cariño también. Porque igual hay como dije, hay una historia detrás de no solamente la elaboración del libro, sino que de trabajo previo en otros ámbitos que igual confluyen aquí en esta historia. Y la mayor de las, muchas preguntas tienen que ver esta sorpresa sobre qué le pasa a los cuerpos cuando conviven microbianamente. Hay mucha gente que no sabe, se sorprende mucho, le llama la atención. Hay también personas porque en el libro también hablamos de la dinámica de los microbiomas desde que nacemos hasta que nos morimos. También porque hablamos poco igual de la muerte, entonces también ahí está abordado. Y, y otras preguntas respecto al desierto. Hay mucha gente me ha escrito de que no son del norte, que tiene muchas ganas de venir a visitar el desierto, como que se enamoraron del desierto. Y lo otro también que me preguntan bastante es por el cómo está escrito porque yo traté también, me gusta mucho escribir, entonces ahí tuve libertad de escribir y también ocupé varios recursos literarios que están en el libro, incluso el más lírico, y eso también a algunas personas les ha gustado mucho, sí. Yo tenía miedo, de hecho, porque no le voy a hacer spoiler, pero es un libro un poquito diferente a los clásicos de divulgación científica.
Amor microbiano de Cristina Dorador, ahí está, para que ustedes lo busquen, está en ebook también, lo pueden descargar, de Editorial Ujú. Planeta, agradecemos el libro además. Y Cristina, muchas gracias, gracias por conversar con nosotros y también hablarnos de este tema que para algunos puede que sea una agradable sorpresa. Espero que así sea, que les guste mucho. Muchas gracias.